Bienvenidos a Juan Escobar Reportes. En esta ocasión le vamos a hacer entrega de la tercera parte de esta saga sobre un hecho ocurrido en la ciudad de Guarambaré el 27 de diciembre del 2021. Un hecho caratulado como María Gilda Villalba y otros. Y los otros se refiere a Rafael Báez Ortigosa, anestesista, Arnaldo Montiel Roa, médico cirujano. La Fiscalía Zonal de Itá manifiesta que existiendo suficiente elemento de convicción acerca de la existencia del hecho punible contra la vida, homicidio culposo, artículo 107 del Código Penal en concordancia con el artículo 29 del Código Penal, que involucra a María Gilda Villalba, viuda de Espínola. Ella es licenciada en enfermería y propietaria del sanatorio Santa Ana. Rafael Báez Ortigosa, anestesista. Y la tercera persona es Arnaldo Montiel Roa, médico cirujano. Fecha 27 de diciembre de 2021, siendo aproximadamente las 13 horas, la señora Lourdes Carolina Aguayo Sayas, de 48 años, que vive enfrente del sanatorio, se traslada por sus propios medios hasta ese lugar para una cirugía programada. Así que el 27 de diciembre de 2021, siendo las 14:25, aproximadamente la paciente habría sido trasladada a quirófano del referido sanatorio y minutos más tarde, con la presencia del médico cirujano Arnaldo Montiel Roa, el anestesista licenciado Rafael Báez y la enfermera licenciada María Gilda Villalba, se inicia la cirugía prevista. Minutos más tarde, la paciente presuntamente empezó a tener complicaciones de salud. Una vez que la paciente haya tenido o experimentado un paro cardiorrespiratorio, la licenciada Gilda Barrios, acompañada de su hija, es decir, la propietaria del sanatorio Santa Ana, ante esta emergencia, se traslada hasta el centro de salud de Guarambaré con fines de prestar un aparato desfibrilador. Es un aparato de reanimación. O sea que el sanatorio no contaba con ese aparato vital para la realización de una cirugía. Es así que entre las 15 y 16 horas, la licenciada Gilda supuestamente logró prestar del médico de guardia del centro de salud, doctor Alan Matías Cardoso y Miriam Céspedes, el aparato de reanimación, y lo había llevado al sanatorio Santa Ana para intentar reanimar a Lourdes Aguayo. Como una hora después, continúa el relato de la carpeta fiscal, el licenciado Marcelo Villanueva, funcionario del centro de salud, fue hasta el sanatorio como para pedir el retorno de ese equipo. Y ahí le dicen que todavía están utilizando y que no le pueden devolver. Posteriormente, siendo las 16:44, volvieron al centro de salud de Guarambaré la licenciada Gilda Barrios, es decir, la propietaria del centro de salud, y la licenciada en enfermería, para devolver el aparato de desfibrilador. Solicitaron ahí de urgencia otro préstamo, esta vez una ambulancia, para trasladar a la paciente al centro de salud de San Lorenzo. 16:44, solicita el préstamo de la ambulancia al centro de salud. Conste que el sanatorio tampoco tenía a su cargo una ambulancia. Imagínense, se comprometieron a hacer una cirugía, hubo una emergencia y ellos no tienen cómo trasladar a una paciente de emergencia. Aproximadamente a las 17 horas, dice, Lourdes Aguayo fue ingresada al centro de salud de Calleí en grave estado de salud, con pronóstico poco alentador. Por su parte, el doctor Arnaldo Montiel Roa, en su calidad de médico cirujano, habría llevado adelante la cirugía de quiste de ovario de la hoy fallecida, sin tener el debido cuidado o las mínimas condiciones para el procedimiento, actuando de manera imprudente y negligente, considerando que al momento de la cirugía el sanatorio no contaba con los equipos necesarios, como ser el carro de paro, cuyo principal componente es el equipo denominado desfibrilador para su uso en pacientes. Como director del procedimiento, habría omitido su obligación de realizar una valoración de riesgo
sobre la intervención en un lugar que no se encontraría en condiciones para hacerlo en atención al equipamiento de complejidad y por sobre todo el lugar no apto ni habilitado para procedimientos quirúrgicos. En cuanto al licenciado Rafael Báez, que es el anestesiólogo, dice, él mismo habría iniciado la sedación a la paciente Lourdes Carolina Aguayo sin tener las debidas precauciones, ni realizado la valoración de riesgo, ni habría tenido una evaluación anestésica previa. Él mismo habría actuado de manera imprudente y negligente, pues al momento de la cirugía e inicio de la sedación, atención, el sanatorio no estaba apto ni habilitado para dicho procedimiento, pues al no contar con el equipamiento adecuado para el efecto, no debía iniciarse la sedación, más aún considerando que un anestesista debe estar capacitado para realizar las reanimaciones en pacientes que entren en paro. Pero al momento en el lugar presuntamente no se tenía el equipo desfibrilador, por lo que no estaban dadas las condiciones mínimas para realizar la sedación a la paciente. Bien clarito aquí la fundamentación del fiscal Eduardo Román con relación a la intervención del licenciado Rafael Báez, anestesista. Por su parte, la licenciada María Gilda Villalba actuó de manera imprudente y negligente al permitir que en su sanatorio se llevara a cabo una intervención quirúrgica a la paciente Lourdes Carolina Aguayo a sabiendas de que en el local de su propiedad no se encontraba habilitado por el Ministerio de Salud, además de que no habría contado con el equipamiento pertinente para el efecto. La misma, en su calidad de propietaria y licenciada en enfermería, habría participado del procedimiento quirúrgico de la víctima, conociendo que su local no había tenido la capacidad para llevar adelante el procedimiento, por lo que la misma habría actuado en clandestinidad, pues sabía perfectamente que su sanatorio no contaba con la habilitación del Ministerio de Salud y como licenciada en enfermería habría sido imprudente al participar de tal cirugía, pues al conocer la falta de equipamientos básicos como el desfibrilador con lo que se iniciaba el procedimiento. A las 13 horas, paciente ingresa al servicio acompañada por familiar, queda internada para una cirugía programada. Y después acá en las indicaciones cumplidas, los diferentes tipos de medicamentos que se le proveyó a la paciente. A las 14:25, paciente se traslada a quirófano en silla de ruedas. Acá nosotros también anotamos para hacer luego una comparación de los distintos momentos de los hechos ocurridos. A las 14:30 inicia procedimiento anestésico por el licenciado Rafael Báez. A las 14:40, paciente refiere a cefalea y dolor precordial. Después de la aplicación de la anestesia que se hizo a las 14:30, 10 minutos más tarde, la paciente empieza a desarrollar dolores. A las 14:45, 5 minutos después, la paciente entra en un paro cardiorrespiratorio, desarrolla una emergencia y se le realiza reanimación, una manipulación de reanimación. Pero en ese momento la reanimación se hizo en forma manual porque acuérdense que el sanatorio no contaba con el aparato de reanimación. Ellos tuvieron que ir hasta el centro de salud de Guarambaré para prestar. Y entre todo ese tiempo de ir a prestar, traer y utilizar el aparato desfibrilador, ¿qué habrá realmente ocurrido, verdad? A las 15 horas aparentemente, la licenciada Gilda Villalba, acompañada de su hija, fueron hasta el centro de salud para prestar el aparato de reanimación. A las 15:30 se utiliza ese aparato, ¿verdad?
Y las observaciones dan cuenta de que hay poca respuesta del paciente. Se coordina traslado a una unidad de terapia intensiva. A las 17, atención a esto, en la anotación del Sanatorio Santa Ana, aquí aparece 17 horas, paciente se traslada. A las 13 ingresa, 14:25 entra a quirófano. A las 14:30 se le aplica la anestesia. 14:40 la paciente desarrolla cefalea y dolor precordial. 14:45 ahí entra en un paro cardiorrespiratorio. 15:30 se utiliza recién el desfibrilador, que es un aparato de reanimación. 17 horas paciente se traslada en ambulancia. O sea que desde el momento de la aplicación de la anestesia y el traslado, ¿cuánto tiempo fueron? 2 horas y media. ¿Qué habrá pasado realmente en estas 2 horas y media? Ahora vamos a pasar a detallar las declaraciones testimoniales de las diferentes personas que fueron parte también ese día del hecho acontecido aquel 27 de diciembre del 2021 en la ciudad de Guarambaré y que involucra al Sanatorio Santa Ana. Vamos a empezar por el doctor Alan Matías Cardoso Zelaya. ¿Quién es este señor? Este señor estaba como médico de guardia del Centro de Salud de la ciudad de Guarambaré, que siendo las 15:16 horas llegó al hospital la señora Gilda Barrio, viuda de Espínola, acompañada de su hija Gabriela Espínola, y para prestar un aparato de reanimación. Eso ya cuando ocurrió el hecho de emergencia, cuando la paciente entró en un paro cardiorrespiratorio, se fueron hasta el centro de salud para prestar este aparato. Conste que ningún aparato de esa categoría puede prestarse porque es un bien público, un bien que pertenece al Ministerio de Salud. ¿Qué pasa si una paciente o un paciente ingresa de emergencia y se necesite la utilización de ese aparato, pero que no estaba en calidad de préstamo a un sanatorio privado? Continúa el doctor diciendo: al principio le dije que no, porque tenemos prohibido hacerlo. Luego la licenciada Miriam Césped le dice que tuvo su hijo ahí en ese sanatorio y que le hubo un favor, pero finalmente le presta. Le entregué en propias manos. Luego de 1 hora le dije al licenciado Marcelo Villanueva. ¿Quién es Marcelo Villanueva? Un funcionario del centro de salud que fue de vuelta al Sanatorio Santa Ana para pedir que le devuelvan este aparato al centro de salud. Luego de unos minutos regresa sin el aparato. O sea que no le dieron el aparato ahí en el sanatorio, diciéndome que seguían reanimándole a la paciente. Entonces me preocupé. Imagínense. Pero seguí esperando y 30 minutos después llegan las mismas personas. La señora Gilda con su hija para la devolución del aparato. Me imagino que el doctor, el médico de guardia del Centro de Salud de Guarambaré le habría preguntado: ¿y después qué pasó? ¿Se reanimó o no? Le habrá preguntado a la licenciada si qué pasó con la paciente, pero aquí no consta. Pero llama la atención. A las 16 dice y 44, donde se devuelve el aparato desfibrilador. En ese momento la licenciada Gilda Villalba solicita con suma urgencia que les presten una ambulancia para trasladar a la paciente hasta el hospital de Calleí. Imagínense todo el tiempo que transcurrió y no sabemos nada si la paciente fue reanimada o no, ¿verdad? Aproximadamente a las 16:46 para llevar a la paciente, y le llevaban a la paciente al hospital Calleí. Posteriormente, siendo las 17:55, me informa el chofer de la ambulancia que la paciente ya está en dicho hospital, y yo le dije que necesito con urgencia la ambulancia, por lo que vino de vuelta
y cuando llegó me contó que escuchó que el médico que le recibió a la paciente, escuchen bien esto, le preguntó a la persona que le llevó cuánto tiempo le reanimaron y le responde 80 minutos. Y dijo entonces el médico que le recibió, ya no había caso, es todo lo que puedo manifestar al Ministerio Público. A continuación vamos a desarrollar lo que dijo en su declaración testimonial Marcelo Samuel Villanueva, que es el chofer de la ambulancia que trasladó a la paciente hasta el hospital de Calley. Dice aproximadamente a las 16:20 le llama al doctor Alan Cardoso, que es el médico de guardia del centro de salud aquel día, del centro de salud de Guarambaré estamos hablando, para pedirle que vaya hasta el sanatorio para traer de vuelta el desfibrilador o el aparato de reanimación que estaban utilizando en el sanatorio. Se fue hasta el lugar, dice, fui caminando a buscar el aparato y al llegar me recibió la limpiadora, le comenté que fui a buscar y me dijo que pase en el fondo, entré hasta la puerta de donde sería el quirófano, golpeó la puerta y me atiende una licenciada que le pido el desfibrilador que prestaron y me dice que estaban todavía utilizando y que le dejara que ellos iban a devolver más tarde, lo cual pude ver cuando se abrió la puerta. Luego me retiré y regreso al centro de salud donde le dice al médico de guardia, están utilizando todavía, ¿verdad? Posteriormente, siendo las 16:40, me llama a mi teléfono particular Sanatorio Santa Ana, cuyo número se describe a continuación. Era una mujer cuyo nombre no recuerdo, pero me pidió con urgencia la ambulancia. Eso fue a las 16:40, ¿verdad? Le contesté que no podía utilizar el móvil sin autorización del médico de guardia y luego cortó. Entonces le llamé al doctor Alan, que es el médico de guardia del Centro de Salud de Guarambaré, para manifestarle que me llamaron del sanatorio, pero no atendía. En eso vuelve a entrar una llamada al mismo número, que sería el sanatorio. Como no tenía respuesta de mis superiores, no atendí la llamada. Después me llama el doctor Alan y me dice que vaya a trasladarle a la paciente del sanatorio Santa Ana y voy a dicho sanatorio. Ingreso para alzar en la camilla a la paciente, me hicieron pasar al quirófano, donde la paciente estaba intubada. Le paso a la camilla con la ayuda del anestesista y le alzamos la ambulancia. Ahí me dice que le vamos a trasladar al hospital de Calley. Cabe mencionar que le acompañó a la paciente el anestesista, quien le buceaba, enviar oxígeno manualmente a la misma con ayuda del balón de oxígeno, la ambulancia y una enfermera. Llegamos al hospital de Calley y en 15 minutos aproximadamente ingresamos por urgencia y nos dirigimos a terapia intensiva, donde le bajamos a la paciente. Quité mi camilla y me retiré del lugar, ya que me llamó el doctor Alan para buscar otro paciente. Esto es lo que puedo manifestar. Vamos a pasar ahora a la declaración testifical del comisario Froilán del Valle Ríos, jefe de la comisaría 22 de la ciudad de Guarambaré en aquel momento. Es muy importante su declaración porque tiene que ver también con él participó del allanamiento en el sanatorio Santa Ana y dice lo siguiente: estuve presente durante el procedimiento del allanamiento en el sitio. Se observaba un equipo que era una pequeña mesa, parecía una consola musical, con algunos elementos de mando electrónico que desconozco el nombre. El aparato se levantó alguna fotografía por parte de funcionarios del Ministerio Público. En la ocasión, con el permiso del señor fiscal, consulté a la señora Gilda, es decir, Gilda Villalba, la propietaria del sanatorio Santa Ana, si dónde están los frascos de los medicamentos que utilizaron en la intervención quirúrgica, contestando la misma, que ya los había desechado. Continuó diciendo el comisario Froilán del Valle Ríos: dentro de las diligencias investigativas de oficio me constituí en el Centro de Salud de Calley y de San Lorenzo, donde conversé con el médico de guardia Héctor Ramón Lescano, quien me manifestó, entre otras cosas, que la ambulancia que trasladó a la Hoyo Sisa estuvo sin acompañamiento de un profesional médico al llegar al hospital. Ahora pasamos a desarrollar lo que pidió la fiscal, en este caso hoy día, Daisy Sánchez. En un principio era el fiscal Eduardo Román. Y ella, en fecha 2 de septiembre del 2022,
requirió un sobreseimiento provisional de estas 3 personas imputadas. Hoy día estas personas gozan de esa medida alternativa y este 22 de febrero del año 2023 se realizará una audiencia preliminar para determinar si este caso continúa o ya definitivamente se extingue. Conforme al relato cronológico dado en este informe periodístico, esta defensa técnica y creyente adhesivo solicita categóricamente que el agente fiscal Daisy Sánchez rectifique el requerimiento planteado por corresponder y existir suficiente elemento de convicción e indicios. De todo esto se desprende que los 3 imputados se ven seriamente comprometidos con su participación en el hecho punible investigado. Caso contrario, de no obrar de tal manera el Ministerio Público, esta defensa técnica recurrirá a otros estadios procesales.